Seguimos en el libro Cristo en ti, la esperanza de gloria. Tú y yo hemos leído hasta la página 54. Patricia, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Tenía esa duda. Entonces, ¿cuántos de ustedes creen en la Biblia? Todos los 77 levantaron la mano. Les leí Romanos 6:7. Porque el que muere queda liberado del pecado. Continué. ¿Cuántos de ustedes creen lo que yo acabo de leer? Se levantaron 3 manos. Tenemos un problema aquí, repliqué. Acaban de decir que ustedes creen en la Biblia y acabo de leérsela. En realidad no tenían una conciencia espiritual de estar muertos, enterrados y resucitados con Cristo. En el diagrama del lado de la cruz representando la sangre, trata con los pecados, las acciones o actitudes que rompen la ley de Dios. El lado de la cruz del cuerpo se trata del pecado, cuya fuente era la vieja naturaleza, nuestra naturaleza vieja adámica. Él fue el punto de origen de los pecados. La solución de Dios para nuestro dilema fue que Él llegara a ser lo que era nuestro problema. Pero nuestro problema no era nuestra humanidad y no era nuestro ambiente, o sea, nuestros padres, la escuela que asistimos o qué posesiones materiales tenemos. Nuestro problema siempre fue espiritual, el pecado. Jesús no solamente se identificó con nuestro problema, llegó a ser nuestro problema. Al que no conoció pecado, Jesús le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. El remedio fue bastante radical. Jesús llegó a ser pecado y unió nuestra vieja naturaleza a él mismo. De esta manera nuestra vieja naturaleza murió con él, y cuando nuestra vieja naturaleza murió, el pecado fue erradicado de nuestro ser interior. Morimos al pecado. Jesús no murió por nosotros solamente para perdonarnos. A través de nuestra unión espiritual con Él, hizo algo dentro de nosotros, resolvió por completo el problema del pecado, sacó la naturaleza pecaminosa, como Pablo escribió en Romanos 6. El que ha muerto queda librado de, cortado, separado del pecado. ¿Y según quién? Según Dios. Pero si he muerto al pecado, ¿por qué estoy aún tentado a pecar? ¿Por qué tengo esta atracción dentro de mí hacia el pecado? Pablo explica eso en Romanos 7. Aunque el pecado ha sido removido de nuestro ser interior, no ha sido erradicado de nuestro cuerpo, nuestros miembros. Para usar la terminología de Pablo, así que podemos estar atraídos por el poder del pecado que mora en nuestros cuerpos, pero no en nuestros espíritus. Es por eso que es tan crucial que entendamos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo y que morimos al pecado. Hemos sido liberados del pecado. Es una verdad al nivel del espíritu. Si vamos a vivir basados en los pensamientos y sentimientos del alma, sentimos la tentación del pecado y pensamos que es el verdadero yo. Se siente como el que el verdadero yo desea pecar. Entonces concluimos que debe haber algo malo con el verdadero yo. Para poner el asunto en términos teológicos, se siente como si tuviéramos una vieja naturaleza, el hombre no convertido, tanto como una nueva, nuestra nueva creación en Cristo. Toda apariencia externa parece verificar eso. Lo único que no lo afirma es lo que Dios dice que es verdad. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. El lado de la cruz representando la sangre nos sella como perdonado. Al lado de la cruz representado el cuerpo nos señala como la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Tú eres la justicia de Dios. No solamente eres perdonado, sino perfecto y completo. En la esfera de lo invisible y eterno, eres un producto terminado. Y aquí está una imagen muy linda de la cruz. Sangre, cuerpo, somos perdonados, somos justos, santos, perfectos, completos. El viejo hombre manifiesta su naturaleza a través de nosotros, los pecados. La nueva creación en Cristo, el nuevo hombre espiritual, nacido por el Espíritu de Dios en justicia y santidad, Efesios 4:24. Mientras aprendamos cómo vivir en la verdad de lo que ha sucedido dentro de nuestro espíritu, seremos testigos externamente de lo que Dios ya ha hecho en una realidad interna. Hemos sido separados del poder del pecado por la muerte. Somos la justicia de Dios, completamente victoriosos sobre el pecado. Así que la primera cosa a la cual morimos cuando fuimos crucificados con Cristo es el pecado. La segunda es la ley. La iglesia se está ahogando en confusión sobre el tema de la ley. Ha sido malinterpretada desde el primer siglo. La epístola de Pablo a los Gálatas fue escrita para corregir este asunto. Sin embargo, la iglesia sigue confusa. Las escrituras no podrían ser más claras en cuanto a esto.
Es precisamente la misma forma que morimos al pecado, según Pablo en Romanos 6. Él dice que morimos a la ley. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Romanos 7, 4, 6. No son los aspectos ceremoniales ni cívicos solamente del Antiguo Testamento a los cuales hemos muerto. Mucha gente enseña eso, pero después de afirmar que hemos muerto a la ley, Pablo inmediatamente proveyó un ejemplo directamente del Antiguo Testamento. No codiciáis, Romanos 7:7. De la misma manera que ya no tenemos ninguna relación con el pecado, tampoco tenemos ninguna relación con la ley, incluyendo la ley moral. Tanto como el pecado ya no puede apoderarse de nosotros, la ley tampoco puede. Hemos muerto al pecado, porque nos crucificó. Dios, en cuanto a la ley, porque aunque la ley es santa y justa, Romanos 7:12, ya ha cumplido su función en nuestras vidas. La ley fue dada para que nos revelara el pecado, Romanos 3:20, y llevarnos a Cristo. Así que la ley vino a ser nuestra guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, Gálatas 3:24-25. Una vez que una persona llegue a la verdad de Dios, la ley en realidad impide el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Es decir, que Él pueda expresar su vida dentro de y a través de nosotros. Es por eso que la ley, por su misma naturaleza, pone un estándar el cual pretendemos copiar con nuestras vidas automáticamente a través de nuestros propios esfuerzos. Y al mismo momento que lo hacemos, estamos viviendo según la carne, en nuestro autoesfuerzo, en vez de por la fe, por la cual confiamos en la vida de Cristo dentro de nosotros. Es precisamente por eso que Pablo reprende a los Gálatas. Gálatas torpes, recibieron al Espíritu por las obras de que manda la ley, o por la fe que aceptaron el mensaje. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Gálatas 3:1-3. Dios tuvo que crucificarnos a la ley porque mientras estábamos casados con ella, Romanos 7:1-3, estábamos obligados a intentar y a fracasar en guardarla por nuestros propios esfuerzos. Habiendo sido crucificados a la ley, somos libres para permitir que Cristo en nosotros naturalmente exprese su vida a través de nosotros. Ya no luchamos nosotros, sino descansando Él mientras Él produce su fruto de justicia a nosotros. Consideraremos el asunto de la ley y la gracia con más detalle en el capítulo 13. La tercera cosa a la cual morimos en la cruz es usarnos a nosotros mismos como punto de referencia. Pablo testifica en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vive en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso este libro! Página 58, familia. Un abrazo gigante y Dios les bendiga. Bye, bye.